Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Bienvenidos a Planeta Cero. Aquí estamos de nuevo en lo que va a ser un podcast de vídeo, un videoprograma. Hacía ya algún tiempo que no realizábamos ninguno, y es que hoy tenemos a un invitado especial al cual pues voy a proceder a saludar prácticamente de inmediato, para qué perder más tiempo. Gustavo Maher, desde Buenos Aires. Muy buenas tardes para ti, me parece. Sí, es de tarde aquí. ¿Cómo estás, José? Un placer enorme para mí estar de nuevo aquí de invitado a tu programa. Bueno, te traemos a Planeta Cero básicamente para que nos hables de un tema del que tú sabes bastante y yo quería tratar. En el podcast. Lo que pasa es que, bueno, tampoco soy un experto en absoluto sobre masonería, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y es por esto, pues, que aunque sea en la distancia, queremos que nos orientes un poco. Muy bien, sí, aclaremos que yo tampoco soy ningún experto. Aquí cuento con un resumen que he realizado acerca de los orígenes, ¿no?, de la masonería, basado un poco en el libro de César Vidal, llamado Los Masones. Y bueno, para plantear un poquito acerca de las distintas teorías que existen o que se han barajado con respecto a los orígenes de esta logia. No sé si querés que ya entremos en materia. Pues sí, básicamente está bien que lo recalques el tema de que vamos a hablar básicamente, es lo que te he pedido además, que hablemos de los orígenes de la masonería, porque yo creo que el tema de la masonería, está bastante manido. Sabes que se han hecho muchísimos films, muchísimas películas, series. Y bueno, más o menos la gente tiene una idea de lo que es la masonería, una especie de organización secreta, en fin, nos darás algunos datos más, pero lo que prácticamente casi nadie sabe es cómo surgió la masonería. Y bueno, es interesante, yo estuve leyendo en estos últimos días algunos artículos que me enviaste. Es interesante que ni siquiera los propios masones saben cuáles son sus orígenes, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Efectivamente, parece medianamente aceptado que lo que es la masonería moderna, la que a día de hoy subsiste, sí que viene de lo que son las constituciones de un señor llamado Anderson, británico, escocés para más señas, de Aberdeen. Y bueno, esto es básicamente la masonería moderna surge entre el siglo XVII y XVIII en el Reino Unido. Pero, claro, ¿qué había antes de todo esto? Es lo que... Bueno, no sé si me he equivocado en alguno de los datos que he dado. Corrígeme, es tu turno. No es una equivocación, simplemente que lo que habría que aclarar es que a este hombre, Anderson, le han encargado, la logia le ha encargado que confeccione una serie de reglas, ¿no? Que eso calculo que lo hablaremos en otra oportunidad. No creo que entre en el tema de hoy ese aspecto de la historia. De todas maneras, la investigación que estuvimos realizando para charlar el día de hoy refiere a desarrollar 5 teorías concretas acerca de los orígenes de la masonería. Son 5 teorías que una es la megalítica, otra es la egipcia, otra es la mistérica, la templaria y la medieval. Te pido disculpas de antemano, José, que voy a estar mirando permanentemente mis anotaciones para no cometer errores. Pero si querés, comenzamos de una vez. No hay problema. Yo también tengo aquí unos apuntes. Bueno, en este caso, fíjate, tú eres el medianamente experto en este tema. Pues si tú eres el experto y tienes tus apuntes, figúrate yo. Yo estoy absolutamente perdido. No hay ningún problema.
Pero, no hay ningún problema. Pero sí, básicamente esto que has mencionado de inicio, estas cinco teorías que, por cierto, teorías del inicio de los orígenes de la masonería vienen dadas por los propios masones. Son ellos los que, claro, los que no se ponen del todo de acuerdo, y hay algunos grupos de masones que toman una teoría, otros grupos otra, y por esto hay 5 diferentes teorías. Incluso dentro de cada teoría lo que he leído es que no todos se ponen de acuerdo. Un ejemplo, en la teoría megalítica no todos se ponen exactamente de acuerdo qué camino seguir. Entonces, bueno, por esto yo creía que el tema de hoy, de centrarnos única y exclusivamente en los orígenes, o al menos en los orígenes que los masones dicen que tienen, puede ser interesante para la gente, porque es algo que posiblemente no haya leído o escuchado habitualmente, y sobre todo porque yo creo que al ser 5 teorías, y nos vamos a extender, yo creo que va a ser un programa bastante largo. Así que, bueno, te voy a dejar que empieces por la... Intentemos que no. Ya veremos. Te voy a dejar que empieces por la que quieras. No sé si prefieres empezar por la egipcia o... En principio, lo que tengo aquí es una pequeña aclaración previa de por qué en realidad hay tantas dudas. En realidad vamos a... Antes de entrar en las anotaciones, las dudas que hay las dudas que existen acerca del origen de la masonería, refiere en parte, y cuando hablemos de las constituciones de Anderson también va a quedar mucho más claro, refiere en cierta forma, una especie de fantasía acerca de los alcances de la logia. Yo creo que esa es... la fundamental, el conflicto fundamental acerca de qué teoría tomar como válida o como oficial. Entonces, como decías, José, los orígenes históricos, ni siquiera los masones presentan una opinión unánime a este respecto. Sin embargo, en la Biblia masónica de Heirloom, en la sección de preguntas y respuestas concernientes a la masonería, se afirman estas respuestas. Ante la pregunta ¿cuál es la probable antigüedad? La respuesta es: está admitido que la masonería desciende de los antiguos misterios. Pregunta: Nemrod, ¿quién era? Las tradiciones dicen que era un masón y que empleó a 60.000 hombres para construir Nínive. ¿Cuáles son los 12 orígenes de la masonería generalmente aceptados? La religión patriarcal, los antiguos misterios, el templo de Salomón, los cruzados, los caballeros templarios, los colegios romanos de artífices, los rosacruces, Oliver Cromwell por razones políticas, el pretendiente de la restauración de la Casa de Estuardo, el trono británico, Sir Christopher Wren, el doctor Desaguliers y otros en 1717. Bueno, clarísimo las distintas opciones que tenemos de dónde clavar el ancla de la masonería. Estamos hablando de históricamente hechos muy distintos y muy distantes entre sí. A mí me da la impresión, Gustavo, de que, bueno, sí, en el momento en que las logias empiezan a disgregarse, yo creo que cada cual tomó un punto de referencia, ¿no? Y de aquí... Y por conveniencia muchas veces. Claro, a esto me refiero, y de aquí que haya claro que sí. No solo las 5 teorías fundamentales, sino estas 12 bases, estos 12 puntos, ¿no? Y a mí por ejemplo, estaba leyendo en uno de los artículos que me enviaste el tema de Cromwell. Que yo creo que es algo, bueno, seguramente lo comentarás ahora, que se sale de toda lógica, ¿no? Cromwell era un puritano. ¿Qué hace este hombre metido? Exacto. ¿No? Entonces yo creo que en un momento dado quizá una logia intentando puritanizarse, si podemos emplear esta palabra, pues buscó una referencia que pudiera encajar, no sé, y supongo que todas las demás serían algo parecido. O darle entidad de sociedad muchísimo más antigua de lo que realmente era. Posiblemente, sí. Seguramente. Sí. Justamente los propios masones no dudan en retrotraer los orígenes de la masonería a la más remota antigüedad. La conectan de manera indubitable con religiones de carácter pagano y mistérico.
De ahí el misterio y una pequeña aclaración de algo que habías dicho antes. Hablaste de sociedad secreta y en realidad ellos se autoproclaman una sociedad discreta. Bueno. De hecho, hoy por hoy, vamos a ser justos, es una sociedad que incluso tiene personería jurídica y bueno, uno puede encontrar fácilmente los edificios en donde se reúnen. Concretamente aquí en Argentina hay uno oficial en el centro financiero de la ciudad de Buenos Aires. Desde luego, utilizar la palabra secreta para describir a los masones a día de hoy, pues bueno, muy secretos ya no han sido. También es cierto que discretos son relativamente, porque se sigue hablando muchísimo de ellos. Es cierto, por supuesto. Es cierto que posiblemente no sepamos de sus reuniones, no sea fácil si no está uno metido en una logia. Bueno, en ese sentido sí que hay una cierta discreción, pero... todo el mundo habla de los masones. Uno jamás va a conocer, claro, pero uno jamás va a conocer los procedimientos que se dan en lo que son los rituales, básicamente, ¿no? Uno puede leer al respecto, pero ellos mismos lo que dicen es que lo importante en cuanto a los rituales, en cuanto a uno escalar posiciones, digámoslo de alguna manera, dentro de la logia, refiere a un aprendizaje personal. Entonces, uno puede consumir cualquier tipo de bibliografía y creer que está desentrañando un misterio, cuando en realidad el verdadero misterio es la sensación personal que tuvo uno en el momento de participar activamente del ritual. Es lo que ellos siempre remarcan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en la parte final, que va a ser una parte de ruegos y preguntas que te haré, quería hacerte algunas preguntas al respecto. Si quieres, vamos a... No? Bueno, no sé si tienes algo más que decir de introducción. ¿Con cuál quieres arrancar? Por eso, te iba a decir, no sé si tienes algo más que hacer de introducción o quieres entrar con una de las teorías. Entremos a la teoría megalítica, entonces. Me parece muy bien. Mira, yo, si te parece, antes de que me hables de ellas... porque más o menos he leído por encima de qué van cada una de las teorías, te quiero poner algunas pegas. Bien. Y al final seguramente te pondré más pegas. Aquí el tema es tener una especie de debate en el que tú razonas y yo te desmonto. Aunque seguramente no funcionará. Pero bueno, bien. Pero va a ser divertido. Exactamente. La teoría megalítica... Bueno, tú me has hablado también de la mistérica como la que nos retrotrae más en el tiempo. Pero yo creo que la megalítica nos debería de retrotraer. Ten en cuenta que esta teoría megalítica se basa en la prehistoria y en las civilizaciones que construían, pues básicamente, megalitos. Observatorios astronómicos, por ejemplo. Estamos hablando de Stonehenge, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Este tipo de construcciones. Te voy a poner una primera pega. Sí. Perdón, ¿cómo? Te voy a poner una primera pega. Un pequeño inconveniente para abrir boca. A ver. Si aceptamos una teoría ampliamente extendida sobre las diferentes humanidades, esto quiere decir que la evolución del ser humano no ha sido lineal, sino que han habido humanidades que han tenido un gran desarrollo, han caído, han desaparecido, se ha creado otra. Hay quien dice que incluso esto ha sucedido hasta 10 veces. Y que muchas de estas estructuras megalíticas, no solo Stonehenge, sino hay quien habla incluso de las pirámides de Egipto, que de eso hablaremos luego, construcciones que han aparecido sumergidas en las costas de Japón, etcétera, pertenecen a algunas de estas antiguas culturas. Entonces, mi pregunta aquí va a ser, todas estas antiguas humanidades que crecieron hasta llegar a unos niveles medianamente importantes de desarrollo y desaparecieron, ya llevaban consigo la masonería, empezó con ellas, o tenemos que pensar que la masonería forma solo parte de esta humanidad en la que estamos viviendo actualmente. Es una cuestión de opiniones eso. Efectivamente. Claro. Yo lo que creo es que el secreto masónico, o lo que yo pude desentrañar, vamos, dejémonos de hacer los misteriosos. La bibliografía a la cual uno puede echar mano en el transcurso de su historia, lo que indica
es, ¿cómo decirlo? Un grupo de personas que tiene un determinado nivel del saber, un ejercicio de análisis de lo social, una gran influencia en lo económico y en lo político, desde ya. Yo no veo el origen en otra civilización anterior. Cada vez que hablamos de civilizaciones anteriores, o por lo menos yo lo que he leído, también hablamos de ayudas externas. Mencionaste a las pirámides de Egipto, podríamos hablar de Atlantis, podríamos hablar de un montón de los sumerios, en el caso de volcarnos a hablar de los Anunnakis. Digamos que hay muchas, ¿cómo decirlo? Muchas referencias históricas a otras civilizaciones que no son terrestres. Ahora, ateniéndonos a un análisis puramente histórico, bueno, desde ya que llegó a nuestros días en forma escrita muchísimo menos de la mitad del saber humano, ¿no? Pensemos tan solo en la biblioteca de Constantinopla, perdón, de Alejandría, no recuerdo. De Alejandría. Alejandría, exactamente. A ese me refiero. Entonces, desde ya que es una opinión, es casi hablamos de un tema de fe, porque tendríamos que imaginarnos que podría ser posible que contamos con una sociedad que sobrevivió a una debacle, no sé, climática, no hablemos de épocas glaciales, algo así como para que se haya borrado la humanidad completa y la construimos de nuevo y hoy somos esto. Así que la verdad es que no sé si comparto, ¿no? Personalmente esa idea. No sé si vos tenés pruebas o textos al respecto que planteen lo contrario. Bueno, los defensores de esta teoría dicen que no solamente hubo un cataclismo claro, natural, sino incluso una civilización que pudo, como nos está pasando ahora mismo a nosotros, ¿no? Llegar a un nivel de desarrollo tal que se exterminó a sí misma. Se colapsó. Sí. Y esto, la gente que realmente apoya esta teoría dice que llegó a suceder incluso más de 10 veces. Normalmente. Seguro. Normalmente se suele aplicar un baremo de tiempo entre 12.000 y 20.000 años. Se dice que cada 12.000 y 20.000 años una civilización nace, crece y llega hasta... Se autodestruye. Se autodestruye o, como bien comentabas, acontece algún tema natural, no solo dentro del propio planeta, sino, pueden externos, ¿no?, al planeta. Lo que es cierto es que la mayoría de esta gente no realmente se centra en el tema extraterrestre. Yo diría que quizá un 80-90% de la gente que comparte esta teoría sobre las diferentes civilizaciones, humanidades, mejor dicho, que han ido apareciendo y desapareciendo, cree que ha sido todo dentro de este planeta. Todo se ha creado y se ha exterminado dentro de este propio planeta con la influencia de este propio planeta. Es cierto que está el tema de que comentabas de Sumeria, de los Anunnakis, etcétera, que también es lógicamente muy sugerente y que ya sugiero. Son las teorías de un hombre. Efectivamente. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que dicen los masones, por qué encuentran apoyo en esta teoría megalítica, ¿no?, de la prehistoria, de que ellos vienen de la prehistoria. Hay autores que dicen que el origen de la masonería habría que remontarlo a las tribus, justamente, que durante la prehistoria llevaron a cabo la construcción de los monumentos megalíticos y, de manera muy especial, aquellos en los que se combinan el dominio de la construcción y de la astronomía. Recordemos que podríamos, de forma muy simplista, decir que los masones son un sindicato de albañiles, ¿no? Tal sería presuntamente el caso de Newgrange en el río Boyne y, como vos bien dijiste, el famoso Stonehenge.
Según estos autores, la masonería ya habría existido, por lo tanto, en un periodo de tiempo situado entre los años 7100 y 2500 antes de Cristo. Estamos hablando de épocas de la máquina de Uriel, como tantos otros descubrimientos astronómicos. Esta sabiduría concentrada en torno a observatorios astronómicos habría sido llevada a Oriente con anterioridad a un diluvio que asoló el planeta y que habría tenido lugar en torno al 3150 a.C. Esta semejante sabiduría habría sido conservada a través de los sacerdotes judíos del Templo de Salomón. De allí precisamente la habrían recibido los templarios durante el siglo XII, después de Cristo, nuestra era. De acuerdo con esta teoría, el saber masónico se remontaría a la prehistoria, ¿no? Habría sido ya albergado en el seno de agrupaciones de sabios astrónomos que antes del diluvio universal la habrían llevado a Oriente. La teoría megalítica plantea problemas históricos. Resulta indemostrable que los constructores prehistóricos de Stonehenge, por citar un ejemplo, fueran astrónomos y poseedores de una sabiduría esotérica oculta. Hoy por hoy podemos solamente especular con la finalidad del citado monumento, siquiera porque carecemos totalmente de fuentes que puedan aclararnos indubitablemente el enigma. Esto también incluye a las pirámides de Egipto. Al día de hoy nos desconocemos cuál es la función de semejantes monumentos y construcciones, asumiendo que los construimos nosotros, ¿no? Desde ya. La práctica totalidad de las mitologías y religiones de la antigüedad contienen referencias a un diluvio, y las coincidencias deberían obligar a una reflexión a antropólogos e historiadores. Pero de ahí a señalar que antes de ese diluvio llegaron a Oriente sabios constructores de megalitos, digamos que media un verdadero abismo en ese planteo. Y también el judaísmo de la época salomónica no contiene el menor vestigio de religiones relacionadas con el culto a los astros, como quizá fue la practicada por los constructores de Stonehenge. Y aunque las fuentes históricas nos hablan de la construcción del Templo de Salomón, esta ni corrió a cargo de los sacerdotes judíos, ni estuvo vinculada a ningún rito de carácter ocultista. Esto es al menos lo que dice este autor, ¿no? Digamos que entonces no hay en absoluto ninguna relación entre el carácter ocultista mistérico de la logia en cuestión con este tipo de construcciones y con la historia de estas civilizaciones, ¿no? Así que no queda más que pasar a la teoría egipcia. Que por supuesto se relaciona con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, incluso la mistérica, si nos ponemos así. Antes de que pases a la egipcia, quería hacer una pequeña observación. Yo veo una pequeña contradicción en esta teoría, y es que por las fechas que me has dado y por los eventos en los que se basa un poco la teoría, son todo fechas y eventos que podrían corresponder perfectamente, o que corresponden perfectamente con las narraciones del Antiguo Testamento de la Biblia. Y la contradicción es la siguiente. La masonería está completamente alejada de lo que sería, tanto en teoría, de la religión cristiana y de la religión judaica, que serían las dos que usan el Antiguo Testamento. Sin embargo, para elaborar esta teoría, yo estoy viendo que pasan muchísimas fechas, aunque intenten decir que el diluvio, entre comillas, universal, aparecen muchísimos otros escritos. Muchas de las fechas que has dado y muchos de los eventos y muchas de las ciudades, es todo carne de Antiguo Testamento, es todo literatura del Antiguo Testamento. Con lo cual me da la impresión de que los masones sí que tenían una gran influencia de estas escrituras sagradas, de estas escrituras tanto del judaísmo como del cristianismo, insisto, que son las dos religiones que utilizan el Antiguo Testamento.
Desde luego. Sí, incluso a mí se me ocurre ahora, relacionado con lo que estás bien marcando vos, el tema de que ya vamos a ver en el texto, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver como decís, está en contrapartida con la religión católica y judeocristiana, pero discursivamente la masonería siempre quiso aclarar, se tomó la precaución de aclarar que no se contradice con ninguna religión, ni siquiera es una religión en sí misma. Lo que, bueno, puede tranquilamente, a medida que vayamos avanzando en el texto, se van a suscitar contradicciones como esas, yo creo, permanentemente. Eso me suena, esto que has comentado, que no se asocia con ninguna religión, ni tampoco ni está en contra, ni se asocia, ni quiere ser una religión, me suena mucho al budismo. Sí. Ajá. Desconozco el tema. ¿Por qué lo decís? No, porque el budismo no está absolutamente en contra de ninguna religión, ni se muestra como una religión. Es absolutamente este mismo razonamiento que dan los masones. Con lo cual, si el budismo se toma universalmente casi a día de hoy como religión, no veo por qué la masonería no se debería de tomar. Pero bueno, claro, una pequeña observación. Sí, tal cual. No sé si quieres pasar al tema egipcio, que veo que tenías muchas ganas de hacerlo. No, sí, en realidad todavía falta para que me den ganas. Bien. Tendríamos que estar llegando a la teoría templaria. Pero primero pasemos por por la teoría egipcia. Creo que la teoría templaria va a dar mucho que hablar. Yo también tengo algunas cosas que comentar, pero sí. Vamos a la egipcia, que si quieres, como hice con la megalítica, le voy a poner un pequeño inconveniente incluso antes de empezar. Muy bien. Para que así te pongas alerta si quieres. Me pones a prueba. Efectivamente. A ver si leí previamente el material. No, básicamente esto es un poco opinión personal, es exactamente lo mismo que hicimos con la anterior, donde yo te puse pues ningún problema. Te hice una pequeña observación de opiniones, ¿no? Un poco diferentes de otras personas. Y aquí sí que me voy a mojar personalmente, porque soy una de esas personas que opina o que pone muy en duda la cronología oficial de la cultura egipcia e incluso lo que se nos dice oficialmente sobre la cultura egipcia. Es más, yo voy a diferenciar la cultura faraónica con todas las dinastías de la cultura egipcia, que es la que nos llevaría, o más vulgarmente la gente relaciona con la esfinge, con las pirámides, etc. Yo creo que las pirámides y la esfinge no tienen nada que ver con los faraones. Yo también creería eso. Entonces, me gustaría ver cómo los masones relacionan su origen con el antiguo Egipto, porque supongo que lo harán con la cultura egipcia establecida, que es la de hace, que las pirámides son de unos cuantos de miles años antes de Cristo, y no como mucha gente piensa de hace 12 o 15.000 años antes de Cristo. Bueno, ¿qué me cuentas sobre la teoría egipcia del inicio de los masones? Primero hagamos una aclaración que estas 5 teorías que estamos hoy revisando son teorías actuales. Sí, por supuesto. Exacto. Entendés a lo que voy con el comentario, ¿no? No se remontan hasta esos días. Por ende, representan la mirada actual de la logia. Sí, por eso yo creo que ha sido interesante que hemos dicho al principio que la masonería moderna comienza con las constituciones de Anderson, yo creo. Y es a partir de ahí cuando surgen estas 5 teorías de remontar la masonería a tiempos mucho más arcaicos. Sí, convengamos que en las constituciones de Anderson se delinea reglas, objetivos, digamos como que se le da personería a la masonería. Ahora, el origen, cómo se forma la logia, cuando las constituciones se confeccionan, ya la logia existía. Entonces hay que buscar la punta del hilo para saber dónde se originó
todo esto, ¿no? Desde ya. Por eso justamente vamos a hablar ya de los albañiles. Cuando se habla del templo de Salomón, digamos que sería el comienzo de la sindicalización de esa actividad, ¿no? De los albañiles, de los constructores de todo esto. También me da muchas veces la sensación de que se le quiere dar un halo de misterio a ese conocimiento, cuando en realidad, sin desmerecer a nadie, estamos hablando de maestros mayores de obra y no necesariamente un grupo de gente que conoce, que tiene el secreto de la vida, ¿no? Al fin y al cabo, es como mezclar distintos conceptos que bueno, ya vamos a ver cuando comienza a diferenciarse la masonería, digamos, la masonería, no me estoy recordando la palabra en este momento, especulativa con respecto a la masonería que tiene que ver con los constructores. Por eso, retomando el concepto de que estas son teorías actuales, en base a la masonería moderna, estamos hablando de buscar, yo creo, también hay como una pelea aquí entre la teoría, digamos, la corriente oficial de qué es ¿cómo se diría? La civilización egipcia y también lo que nosotros consideramos como que es factible que sea la realidad que puede remontarse de muchísimo antes. Incluso, como decíamos antes, ni siquiera sabemos cuál es la función de las pirámides de Keops. Yo recuerdo cuando era más pequeño y se estudiaba el asunto, se hablaba de que eran construcciones funerarias y ya se descartó absolutamente esa teoría. Ya estamos hablando cada vez más, con más convencimiento de que eran generadores de energía. Pero bueno. Es la teoría, ahora mismo parece que es la teoría que está más en boga, esta última que has mencionado. Yo creo que sí, incluso impulsada por los medios, ¿no? Sí, centrales eléctricas, ¿no? Es lo que básicamente trasladado al mundo actual. Lo que pasa es que sigue absolutamente el tema en un interrogante, ¿no? Es muy complicado, pero desde luego... Sí, absolutamente. Desde luego, construcciones funerarias no eran. Sí que es cierto que los faraones encontraron aquello allí y decidieron pues utilizarlo, seguramente pues de la mejor manera. Y algún faraón decidió, pues mira, que me entierren aquí, y porque el sitio está muy bien, ¿no? Es como si ahora nos encontramos un monumento espectacular de hace 200 años en mitad del desierto, que nadie sabe, y yo digo, oiga, pues quiero morir aquí. Y que me entierren aquí. Claro, y alguien de dentro de 1000 años me encuentra allí y se piensa que yo ordené construir el lugar. Bueno, es un poco una comparación. Y ahí es donde estás dividiendo la época egipcia de la época faraónica. Justamente, vos estás diciendo que los faraones llegaron y ya estaba eso en pie. Claro, yo no dudo de la cultura faraónica, por supuesto existió, está registrada, hay escritos. Lo que dudo mucho es de que fueran... Es que por tiempo se ha demostrado 1001 veces que es absolutamente imposible que con los medios que había en la época faraónica, que además están contrastados, se pudiera hacer en el tiempo que se hizo aquellas obras. Obras mal llamadas faraónicas. Pero, claro, exacto. En fin. Exacto. En uno de los programas de nuestro podcast justamente cubrimos el aspecto, según Zecharia Sitchin, de las construcciones Anunnaki, y se mencionaba justamente que como prueba, Sitchin planteaba como prueba el desgaste de las piedras de las pirámides que correspondían a un diluvio que jamás, en teoría, se tendría que haber dado, según la corriente oficial de la historia. Así que, y también cubre eso a la Esfinge. Sí, se estaba hablando de que eso sería la época en la que en África, en esa zona de África, del norte de África, aquello era una sabana y se producían, o había un clima pues tropical, ¿no? Se producían diluvios, lluvias de esa índole. Y se comprobó que esa época sería entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. Sí, 12.000 se habla. Sí. Muchísimo antes de los faraones, desde luego. Mucho más.
Por eso justamente, claro, estas construcciones presentan erosión típica de un clima que ya no existía en esa zona hacía al menos 10.000 años. Exactamente. Efectivamente. Por eso también esto relacionado con la masonería estamos hablando de querer remontar los orígenes y darle, digamos, yo creo que todo esto tiene que ver con darle un halo de misterio que no tiene a una logia y a un grupo de personas que no descarto que sean muy cultas y con un gran conocimiento de la evolución humana, pero también con cierta animosidad a ese respecto, ¿no? Y cómo realmente relacionan los masones Egipto con sus reglas y con... No sé, yo es que no veo, quizá por lo esotérico, no entiendo muy bien por qué lo quieren relacionar con Egipto. Aquí tengo el resumen de justamente de eso. Vamos a hablar de un señor llamado Christian Jack. Ajá. Es uno de los autores masónicos. Este hombre ocupa un lugar bastante destacado, era un novelista y pasó de los libros de esoterismo a la redacción de novelas situadas en el Antiguo Egipto, cuyo mensaje masónico resulta en muchas ocasiones muy poco sutil. Digamos como que en sus novelas, en su novelación de todo esto, él recurría incluso, evidentemente hubo gente que tomó esto como un origen real de la logia. Para Jack, el origen de la masonería se halla vinculado a Egipto, al país de los faraones, en que no solo habría surgido como una sociedad secreta encargada de transmitir secretos artesanales, sino de manera muy especial una sabiduría esotérica. Aquí introducimos el factor esotérico. Jack había desarrollado esta teoría en alguna de sus novelas, en el Templo del Rey Salomón, por ejemplo, pero ha sido aún más explícito en su obra dedicada a la masonería. En ella, Jack, que es masón, afirma tajantemente que el origen de la sociedad secreta no puede fijarse en 1717 con las constituciones de Anderson, que sus orígenes son tan antiguos como el propio Adán y que, por supuesto, Egipto tuvo un papel esencial en su configuración. Bueno, los argumentos de Jack resultan de una enorme endeblez histórica. No solo al referirse a los orígenes egipcios de la masonería, sino al conectarla con distintas religiones mistéricas de la antigüedad. A pesar de todo esto, esta teoría resulta de un enorme interés para el historiador, no porque muestre las verdaderas raíces de la masonería, sino porque se apunta al origen que históricamente la masonería ha afirmado tener. Volvemos a lo mismo, la masonería tomó estos textos, esta novelación de la historia como cierta. Se trataría de un origen esotérico, conectado con cultos iniciáticos y ocultistas asentados en el seno del paganismo e impregnado de interpretaciones espirituales que chocan frontalmente con el mensaje contenido, como decías vos, José, en la Biblia. Baste señalar que, como indica el propio Jack, Adán no es, en la tradición masónica, el hombre que desobedeció a Dios y causó la desgracia del género humano, sino, por el contrario, el antepasado iniciado que dio forma a la tradición esotérica y la transmitió a las generaciones futuras. La masonería sería, por lo tanto, no una sociedad filantrópica o humanitaria, sino fundamentalmente la conservadora de ideales iniciáticos, unos ideales presentes en la religión del Antiguo Egipto, en las religiones mistéricas de la antigüedad y en movimientos gnósticos y ocultistas históricamente posteriores. La línea histórica, que supuestamente uniría fenómenos tan diversos como el mitraísmo, Pitágoras o los albañiles egipcios, resulta completamente indemostrable desde una perspectiva historiográfica. Bueno, ahí es donde se cae el argumento y, bueno, este hombre Vidal, el cronista de esto, plantea que, bueno,
historiográficamente no hay una relación entre la cultura egipcia y la logia masónica, más que las novelas de este hombre, Christian Schack, que se afirma aquí que es masón. Bueno, no nos consta desde ya, ¿no? Ahí sería el fin de la teoría egipcia en sí misma. Me vuelve a surgir... Y pasaríamos a la mistérica. ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí. Antes de pasar a la siguiente me vuelve a surgir exactamente el mismo problema que tuve con la teoría megalítica. Y es, aquí me parece muy bien que los masones comenten que Adán no es el primer hombre, sino que es una especie de guía, ¿no? Claro. Bueno, la figura de Adán tan solo aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ninguna otra religión se hace eco de un personaje, claro, de este personaje. Entonces, si los masones toman a Adán como uno de los suyos, en teoría, es porque, tienen que aceptar esa parte de la Biblia. Volvemos un poco al problema que hemos encontrado antes, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que te remarco sobre Schack, ¿no? Que los masones tomen como cierto una novela de Christian Schack, sí. no me resulta extraño que tomen como origen también el aspecto novelesco de la religión católica, que es la Biblia. Al fin y al cabo, el Génesis es una gran metáfora, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, del origen de la humanidad. Yo creo que todo el Antiguo Testamento es una grandísima novela. Exacto. Pero, en este sentido tienes toda la razón. Parece que estén, la novela de este señor Schack es una prueba más de que están cogiendo con pinzas cualquier tipo de escrito que pueda darles un origen, sea el que sea. Exacto. Yo creo que al respecto de esta teoría no tengo mucho más para agregar, porque creo que quedó claro que muchos masones, no hablemos de la masonería en general, muchos masones se inclinan por estas diversas teorías. Y bueno, no digo que una necesariamente tenga que ser cierta, pero sí es cierto que hay algunas que son más verosímiles que otras, ¿no? Vamos con la teoría número 3, con la mistérica, porque es una teoría que yo no acabo de... Bueno, sí, entiendo, ¿no? Entiendo por qué se intentan unir con, ahora lo vas a explicar, el esoterismo y los cultos paganos más arcaicos, pero no entiendo muy bien por qué lo convierten en una teoría única, esta mistérica, cuando básicamente la teoría megalítica y la teoría egipcia van por la misma línea. Entonces no entiendo muy bien por qué la separan. No sé si es que realmente lo que quieren es englobar todas las culturas arcaicas, ¿no? O no sé si mencionan alguna en particular. Me gustaría que me lo aclararas. Yo sigo, hasta ahora vengo pensando siempre lo mismo, ¿no? Es en el afán de querer imprimirle a la masonería un origen que no es. Básicamente darle misterio, darle tradición, da mucho más remontar los orígenes de una agrupación, cualquiera sea, a una época anterior, da mucho prestigio. Sin duda. Y da mucho peso histórico, da mucho peso político. Y bueno, me imagino también que exacerbará el ego de sus integrantes. Así que yo que soy una persona que tiende a ver conspiraciones en todos lados, yo no le veo la conspiración a esto. Es simplemente un grupo de personas que dicen, un grupo de personas que se juntaron anteayer y dicen que se juntaron hace 40 años. Bueno. Esa es la opinión que yo tengo. Sí, de todas maneras estamos analizando estas teorías porque claro. Es lo que realmente yo creo que nosotros mismos estamos intentando seguir el juego de ellos, de buscar estos orígenes arcaicos. Por eso
por eso planteamos estas distintas teorías que se barajan y bueno, de alguna manera no están ordenadas de una manera caprichosa, ¿no? Yo creo que vamos paulatinamente llegando a las más verosímiles, ¿no? No con menor confusión, tal vez. Yo te propondría que nos pongamos a investigar lo que dice aquí para aclarar estas dudas. Bueno, la teoría mistérica es una variante de una de las teorías sobre las raíces de la sociedad secreta que estamos discutiendo. Esta pretende conectar la masonería con una línea ininterrumpida de religiones paganas y cultos esotéricos que se pierden en la noche de los tiempos. Volvemos a lo mismo siempre. Los masones que han defendido esta tesis son numerosos, pero dos de los más relevantes quizás fueron Thomas Paine en el siglo XVIII y Robert Longfield en el XIX. Personalmente voy a saltear las referencias digamos, bibliográficas de esta gente, ¿no? Paine, al final de sus días, abjuró de sus posiciones religiosas. Él era de origen cuáquero, ¿no? Y regresó a las creencias cuáqueras de su juventud, pero previamente había sido iniciado en la masonería. E incluso había publicado una obra poco conocida, Los orígenes de la francmasonería, donde expresaba su visión sobre los orígenes de esta sociedad secreta. La tesis de Paine tiene una enorme importancia, no solo porque revelan lo que creían muchos masones de su época, sino también porque él mismo se presentaba como un defensor del racionalismo ilustrado contra la superstición religiosa. O sea, estamos aquí planteando lo contrario a las anteriores teorías. Para Paine, la masonería era ni más ni menos que una religión solar, vestigio de las antiguas creencias de los druidas. Sus costumbres, ceremonias, jeroglíficos y cronología ponían de manifiesto tanto ese carácter religioso como esotérico que habría sido transmitido también a través de los magos de la antigua Persia y de los sacerdotes egipcios de Heliópolis. En opinión de Paine, ese carácter solar era lo que la masonería tenía en común con el cristianismo, justamente, lo que hablábamos de la novelación y de la gran analogía y novela que significa el Génesis, por citar el primer ejemplo, ¿no? Una analogía de lo solar, del movimiento de la galaxia en la que estamos nosotros. La diferencia estribaba en que la religión cristiana es una parodia de la adoración del sol, en la que ponen a un hombre al que llaman Cristo en lugar del sol, y le dispensan la misma adoración que originalmente era dispensada al sol. En la masonería, por el contrario, muchas de las ceremonias de los druidas están preservadas en su estado original, al menos sin ninguna parodia. Paine reconocía que se pierde en el laberinto del tiempo sin registrar en qué periodo de la antigüedad o en qué nación se estableció primeramente esta religión. No obstante, indicaba su presunta adscripción a los egipcios, los babilonios, los caldeos, al persa Zoroastro y a Pitágoras, que la habría introducido en Grecia. Finalmente, la masonería habría sido introducida en Inglaterra unos 1030 años antes de Cristo, y este origen ocultista explicaba, siempre según el masón Paine, que los masones, para protegerse de la iglesia cristiana, hayan hablado siempre de una manera mística. Su carácter de religión pagana solar era su secreto, especialmente en países católicos. Bueno, ahí está planteado, digamos, de alguna manera la teoría de Paine, ¿no? De Thomas Paine. Él aceptaba la tesis más conocida de que la masonería habría estado relacionada con la construcción del Templo de Salomón, pero se negaba a situar en ese acontecimiento su origen. Bueno,
las bases históricas de estas teorías son absolutamente nulas. Lo importante es que un masón de la importancia de Paine podía afirmar con toda claridad que la sociedad era secreta, que su secreto fundamental era su carácter pagano y ocultista, y que semejante secreto debía ser cuidadosamente guardado en países cristianos y muy especialmente en los católicos. Por otra parte, Robert Longfield, el otro masón del siglo XIX, repetía en su libro The Origin of Freemasonry una conferencia originalmente pronunciada ante los hermanos masones de la logia Victoria en Dublín. Una tesis bastante similar, ¿no? Para Longfield, la sabiduría que presuntamente comunicaba la masonería ya estaba presente en las pirámides y el laberinto de Egipto, las construcciones ciclópeas de Tirinto en Grecia, de Volterra en Italia, en los muros de Tiro y las pirámides del Indostán. Las logias masónicas se habían originado 1200 o 1300 años antes de la era cristiana y algunos siglos antes de la construcción del Templo de Salomón. Los jefes fueron iniciados en los misterios de Eleusis, los etruscos, los sacerdotes de Egipto y los discípulos de Zoroastro y de Pitágoras. A mí me sorprende mucho, bueno, no sé si me sorprende, pero me llama mucho la atención la mención permanente de Pitágoras en todas estas teorías. Nada, me sorprende, me da que pensar. Hombre, yo le podría encontrar una explicación. Tú ya sabes que la masonería tiene un alto porcentaje de matemática, utiliza muchísimo las matemáticas y los números. Ahí aparecería, entre otras cosas, Pitágoras, yo creo, para justificar. Me da la sensación que podría ir por ahí el tema. Por supuesto, sí, puede ser. Bueno, pues te quería hacer un par de apuntes a esta teoría mistérica, como siempre. Este señor Paine, como bien has dicho, su base histórica es nula. Aparte de nuevamente incurrir en contradicciones cuando dice que la teoría mistérica, basada en el esoterismo, en los cultos paganos, un poco en el culto al sol, ¿verdad?, se quiere alejar tanto de los megalitos como de Egipto. Cuando hemos visto antes que tanto los megalitos como especialmente Egipto son culturas que seguían muy de cerca al sol. Y este señor nos habla de Druidas, Persia, Heliópolis, que estaba en Egipto. No sé, yo veo que sí que está realmente relacionado. Y luego el segundo apunte que quería hacer, y que, bueno, yo creo que es un apunte que va a salir en prácticamente todas estas teorías. Paine lo pone incluso más de manifiesto cuando habla exclusivamente de Inglaterra y de cómo la masonería surge en Inglaterra, cómo llega a Inglaterra. Me da a mí la sensación, es cierto que la masonería en Europa posiblemente, bueno, la masonería se supone que surge de Europa, pero está muy centrado el origen en el Reino Unido. Pero el que estos escritores, cierto que sean británicos, hagan tanto hincapié, yo creo que es un poco menospreciar la posibilidad de que la masonería no tenga un origen exclusivamente británico. Y de nuevo se contradicen a ellos mismos cuando intentan remontarlo a culturas que estaban totalmente fuera de las Islas Británicas. Claro. Sí, desde ya. Puede sonar a contradicción. De todas maneras, no nos olvidemos que siempre, desde cualquier lugar que se quiera ubicar el origen, siempre terminan llegando a Inglaterra, no van a otro lugar. Entonces, yo creo que ellos deben sentirse, a ver, ¿cómo lo pongo? Deben sentirse elegidos en ese sentido. Creo que deben sentirse como ingleses, básicamente. Bueno, tú los conocerás mejor, pero... Demasiado. Sí. Bueno, en base a cosas que me has contado tú, sí, podría llegar a ser que sentirse elegidos en este sentido, en que sea cual sea el origen, termina esto en Inglaterra o comienza en esta era
en Inglaterra, bueno, por supuesto que volvemos al tema del prestigio, ¿no? Por supuesto que uno siendo receptario de un legado como bueno, no digamos más, ¿no? Robert Longfield indicaba los eslabones de la cadena que conducía desde esa religión mistérica hacia la masonería del siglo XIX. Aquí entramos en esto que estábamos diciendo. Estos eran Pitágoras, nuevamente, los adoradores del dios griego Dionisos, los esenios judíos, los druidas, los habitantes de Tiro y Sidón, los constructores del templo de Salomón, otro dato recurrente, y finalmente los albañiles de la Edad Media. Aquí entramos aquí incorporamos a los albañiles en la ecuación. Una vez más, obligado a indicar que las teorías del masón carecían de la menor base histórica de las de Longfield, ¿no? Sin embargo, esta circunstancia resulta secundaria en la medida en que nos permite ver el árbol genealógico de la masonería en que creían los hermanos de la sociedad secreta. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Alguien o parte de los integrantes de la logia toman esta teoría como cierta y, bueno, la enarbolan, la embanderan, y ese sería un poco delinea un árbol genealógico, si bien no válido históricamente, pero es otra de las teorías aceptadas. Terminando el análisis de la teoría, estábamos en la teoría mistérica. Efectivamente. Terminando la teoría mistérica, ya nos volcaríamos a la templaria. Pues como nos quedan dos teorías, que son la templaria y la medieval, y yo creo que son, aparte de que posiblemente sean las más comúnmente aceptadas, son donde yo creo que más nos vamos a emocionar, especialmente tú. Yo creo que sí. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar con ellas. Desde luego. Y así, pues, de paso, bajo por otra cerveza, que es la excusa. ¿Cómo no? Y nada, yo me voy a servir un whisky. Efectivamente, siempre hay. Uno que me trajo un amigo de Escocia. No sé quién sería. No sé. Muy bien, no lo recuerdo. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer un pequeño interludio musical y enseguida volvemos. Continuamos, mejor dicho, con los orígenes de la masonería aquí en Planeta C. Pues aquí seguimos en Planeta Cero con nuestro amigo Gustavo Maher, que nos acompaña desde su estudio en Buenos Aires. Yo nunca me acuerdo cómo es tu apellido, Gustavo. ¿Es Maher o Maher? Maher. Maher, no pronuncias la H. Yo siempre le dije Maher, sí. Bueno, pues lo dejamos. El origen es irlandés. Lo dejaremos en Maher. Por cierto, no comenté al principio que eres, aparte de colaborador, no diría habitual, pero sí ocasional de Planeta Cero, y de hecho los podcasts en los que apareces suelen escucharse bastante. No comenté que eres el conductor y presentador del programa del podcast Teatro del Absurdo, que la gente puede encontrar en iVoox, en YouTube, en fin, haz un poco de promoción si quieres. No, ya le hiciste tú. Estupendo. Muy bien, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado, estábamos comentando los orígenes o las teorías sobre los orígenes de la masonería. Habíamos comentado la teoría egipcia, la teoría de los megalitos, la teoría mistérica, y nos quedan dos por comentar que vas a pasar a explicar ahora mismo, Gustavo. Las más jugosas, creo yo. y yo creo también las más aceptadas por el público en general. Por nosotros, al menos. Bueno, sí. Yo tampoco acepto ninguna de ellas, pero en ese sentido sí que son más creíbles, sí, es cierto. Pero si me tengo que dejar engañar, al menos prefiero por el engaño menos elaborado, ¿no? Recurriendo a la navaja de Occam. Eso es. Pues vamos con la teoría templaria, si quieres, Gustavo. Sí. Esta teoría justamente ya entra en la descripción de
lo que hablábamos antes, las diferencias entre la religión católica y la masonería. Acá se ponen más en evidencia. Incluso, como veremos, recurre la masonería a esta lucha como un factor de prestigio, ¿no? Al unir el origen de los masones con los templarios de la siguiente manera. La sabiduría ocultista expresada en la construcción del templo del rey Salomón habría sido descubierta en el siglo XII por los caballeros templarios. Ciertamente la orden de los templarios habría sido disuelta por decisión papal, un episodio en el que la masonería vería la lucha milenaria entre la luz y las tinieblas, esa dicotomía donde siempre se mueven ellos. Pero su sabiduría no habría desaparecido con la orden. De hecho, algunos templarios habrían conservado estos conocimientos iniciáticos, especialmente los que emigraron a Escocia en busca de refugio, conformando con el paso de los siglos la masonería. La tesis templaria es muy antigua y gozó desde el principio de un enorme atractivo para los masones, en la medida en que permitía vincular su pasado con el de una orden militar prestigiosa y perseguida por la Santa Sede, y en que por añadidura facilitaba la expansión territorial en una Francia que conservaba una visión extremadamente idealizada de los templarios juzgados y ejecutados en su territorio. Sin embargo, como sucede con la teoría egipcia o con otras teorías anteriormente explicadas, una cosa es que haya gozado de predicamento durante siglos en el seno de la masonería y otra, muy distinta, que se corresponda con una realidad histórica. Los templarios no fueron solo monjes y guerreros. También transmitieron a Occidente no poca parte de la sabiduría oriental y, de manera bien significativa, terminaron por convertirse en banqueros en el Occidente. Su enorme poder financiero acabaría despertando la envidia y la codicia de distintos gobernantes, en especial el rey de Francia, y con ellas su ruina. El 18 de marzo de 1314, y esto es un hecho muy importante para la masonería, era quemado en París el maestre de los templarios, Jacques de Molay, tras un proceso que habría durado más de un lustro. Sabemos que un lustro son aproximadamente 5 años. Desde su pira mortuoria, de Molay emplazó a Felipe el Hermoso de Francia, a Guillermo de Nogaret, mayordomo del monarca, y al Papa Clemente, desarticulador de la orden, para que antes de que concluyera el año comparecieran ante el Tribunal de Dios a fin de responder del proceso y la condena de los templarios. El proceso de los templarios, íntimamente relacionado con su disolución por decisión papal, habría sacado a la luz un cúmulo de acusaciones que iban desde la práctica de la sodomía a la utilización de la magia negra en ceremonias secretas y a la blasfemia idolátrica. No hay ninguna duda de que Felipe de Francia, ansioso por obtener más fondos y despojador de los judíos, pretendiera fundamentalmente llenar sus arcas, que Guillermo de Nogaret le sirvió buscando no el que resplandeciera la justicia, sino beneficiar a su señor, tampoco es negable, y que el Papa Clemente se plegara a las presiones del monarca galo, en parte por miedo y en parte por superstición, también resulta muy difícil de discutir. Tampoco puede cuestionarse que de Molay y otros acusados fueron sometidos durante años a tormento y que posteriormente renegaron de las confesiones suscritas bajo el efecto de la tortura, un hecho que precipitó precisamente su condena a la pena capital. Sin embargo, existe más de una posibilidad de que las acusaciones vertidas contra la Orden del Temple no fueran del todo falsas.
La cuestión es que no faltan pruebas arqueológicas de que algunos de los templarios trasplantados a Escocia establecieron contacto con grupos de maestros albañiles, masones, que se expresaban mediante una simbología ocultista que posteriormente se relacionaría con las logias masónicas más modernas, ¿no? El caso más claro se encuentra en la capilla de los Saint Clair de Roslin. En este enclave, los símbolos templarios coexisten con otros utilizados más tarde por la masonería, sin excluir la cabeza del demonio Baphomet, bien peculiar para ser albergada en el interior de una iglesia católica. No podemos determinar, más allá de las hipótesis plausibles, cuál fue la relación exacta que los templarios establecieron con aquellos maestros albañiles. Cabe la posibilidad, por supuesto, que los templarios establecieron, de que se relacionaran con ellos de una manera natural, impulsada por el gusto que algunos caballeros habían mostrado ya en Oriente hacia cosmovisiones gnósticas, pero también, por otro lado, por el deseo de vengarse del papado y de la corona francesa que habían acabado con su orden. En ese sentido, las muertes del Papa Clemente y de los herederos al trono francés han sido interpretadas como asesinatos templarios, si bien tal supuesto no pasa de ser una especulación novelesca. Vamos de a poco entrando en teorías un poco más plausibles desde ya. Durante los siglos siguientes, esa supuesta vinculación de algunos templarios aislados con la masonería se convirtió en un punto central de su historia y de su propaganda. Se insistió en que los templarios habían formado parte de la cadena de receptores de secretos ocultos existente desde el principio de los tiempos. Lo cual suscita ciertas dudas, ¿no? Y se dio nombre de templarias a algunas obediencias masónicas, como la Orden de los Caballeros Templarios, incardinada en el seno de la Gran Logia de Inglaterra, u otras órdenes templario-masónicas en Escocia, Irlanda y Estados Unidos. Convengamos que era bastante confuso en esa época, dado el origen de los distintos integrantes, ¿no?, de la sociedad. Esta circunstancia no debería extrañar en la medida que la masonería, como algunos templarios, se presentaba como enemiga declarada de la Santa Sede. Convengamos que compartían enemigo en ese caso, ¿no? La relación, por lo tanto, de algunos caballeros templarios con maestros albañiles escoceses del siglo XIV resulta innegable, históricamente innegable. Que además formaran parte de la cadena de transmisión de los secretos masónicos o que dieran lugar a su vez a obediencias masónicas diversas, resultan ya cuestiones en las que pisamos un terreno mucho menos firme. Finalizada la teoría templaria, convengamos que ya queda establecido que hay una relación con los albañiles de estas épocas y también, como decíamos antes, ¿no?, la búsqueda de un enemigo común en la Iglesia deja establecido un poco más afianzado históricamente el origen de esta logia. Sí, yo te quería hacer una pregunta al respecto de esta, ¿Cómo no?, de esta teoría. Personal, sobre tu opinión, ¿crees que...? Porque en el tiempo es mucho más cercana, lógicamente, Claro. Egipto, los megalitos, etc. ¿Crees que la masonería podría ser una evolución de los templarios? Porque, como bien has dicho, comparten muchísimos razonamientos, comparten enemigos. El tema de, como has comentado, los templarios llegaron en un momento dado a ser auténticos banqueros de Europa, a ser la gente que controlaba el poder y el dinero relativamente. Y es lo que se dice hoy en día de la masonería, sea o no cierto. Exacto. Entonces, ¿tú crees Sí. que podrían ser, que los masones actuales podrían ser unos caballeros templarios modernos? Y claro, serían los últimos vestigios. Sí,
de los templarios. Bueno, últimos vestigios o una reconversión, ¿no? Una evolución, como bien he dicho. Exacto, sí. Ni los masones modernos tienen, a mi entender, demasiado que ver con los masones originales, ni los templarios, ante su inexistencia actual, tienen demasiado que ver, la evolución o hacia dónde iban los templarios no tiene tampoco que ver con su propio origen. Convengamos que la masonería actual, en 2019, se acercaría bastante a ambas, a una evolución natural de la conjunción de ambos grupos, ¿no? Bueno, un paréntesis. ¿Sabes que hay quien dice que sigue habiendo templarios? Que los templarios no se extinguieron, se ocultaron y que a día de hoy siguen habiendo descendientes de templarios. Esto es una teoría totalmente descabellada, yo creo. pero... Descendientes hay seguro. No, hombre, descendientes seguramente. Sí, pero quiero decir, matemáticamente es factible. Que siguen practicando exactamente los mismos ritos y que bueno, están ocultos, ¿no? Sería ya, si hablamos de sociedades secretas, sería una más. Claro, vos date cuenta, José, que mientras más avanzamos en el estudio de estas agrupaciones, es lógico caer en la conclusión de que más allá de la bibliografía conservada de la época, estas sociedades se basan en el boca a boca, en la transmisión oral. Desde ya sabemos bien qué efecto produce en el mensaje la transmisión oral, el debilitamiento del mensaje original, la deformación del mensaje original. Entonces, no podemos pretender que si hablamos de rosacrucismo, de masonería, de los templarios, no podemos pensar que un templario del siglo XXI va a ser un señor con armadura y espada. Lógicamente. No sé si me seguís. Lógicamente. Entonces, ¿podríamos pensar que hay más templarios hoy en día en el siglo XXI? Sí, podemos pensarlo. No sé hasta qué punto ese señor templario es un templario, en el sentido estricto de la palabra. Bueno, igual que un masónico de hoy en día, un masón no será el del siglo XVII, XVIII, ¿no? Exacto. Seguir. Mira, has mencionado también, y esto ya por proximidad, tengo que entrar de lleno, por supuesto, la ineludible capilla de Roslin en Edinburgh, aquí en Escocia. Exacto. Bueno, mira, la capilla de Roslin es muy interesante, porque yo creo que ni siquiera la gente que bueno, sabes que está abierta para turistas, la entrada, por cierto, no es demasiado barata. La gente que lleva a cabo ¿Cuánto sale? Ahora mismo no te lo podría decir porque cada año está subiendo, pero... bueno. Pero yo creo que la última vez que miré eran 15 libras, una cosa así. Que te quiero decir que es una capilla, no es un castillo enorme como el castillo de Edinburgh o algo así, es una capilla. Y no es barato, no es barato. No, te lo decía porque ni siquiera la gente que está explotando la capilla de Roslin para el turismo y demás saben exactamente si es una capilla templaria, si es una capilla masónica. Incluso, ya que has comentado esta representación que hay de una cabeza de un diablo y demás, la representación Baphomet. Baphomet, correcto. La representación más escandalosa que hay es la de un astronauta. Es que en uno de los capiteles... En uno de los capiteles hay un astronauta. Y entonces... lo hablamos en un programa. Efectivamente, creo recordar que sí. Entonces, ¿cómo narices los templarios pudieron poner ahí un astronauta? ¿Fueron masones, tal vez? ¿O quién fue? Yo creo que esos son los verdaderos misterios del saber de estas agrupaciones. ¿Cómo llegan a representar algo que, bueno, eso también está relacionado con la cultura egipcia. En general con todas las civilizaciones antiguas. Todas tienen referencias a algo anacrónico, ¿no? Sí que es cierto el tema de los egipcios, pero claro, egipcios. Las pirámides, cultura egipcia, no faraónica, como distinguíamos antes. Claro. Pero claro, ahí entraríamos en lo que decíamos al inicio del podcast, ¿no?
que, bueno, es que si hubo algún tipo de influencia exterior de fuera del planeta, pues tendría más sentido. O incluso si estamos hablando de una civilización que llegó a un desarrollo tecnológico tal que llegó a un punto como en el que estamos nosotros ahora, en el que comprendemos lo que es un astronauta, también tendría su lógica. Pero es que la capilla de Roslin es de la Edad Media. Claro. Nos pilla demasiado cerca y a la vez demasiado lejos. Es muy extraño. Y te voy a decir otra cosa, ¿no? Como a modo de reflexión. Hace poco escuché que alguien decía que los trajes espaciales que utiliza la NASA, quien sea, están inspirados en trajes de buzo, ¿no? El concepto del traje espacial es un traje uniforme con el gigantesco visor en la cara. Y está basado en el diseño de los trajes de buzo de la época, ¿no? Estamos hablando de los 50, los 60. Así que ni siquiera por asomo podríamos pensar en que un traje de buzo, si es que tal cosa existiese en esa época, tuviera esa forma. Lo reflexiono de esta manera, ¿no? La única forma que uno podría pensar en que alguien en la Edad Media pudiera concebir esa imagen fuera o con una ayuda externa o con una imaginación absolutamente indescriptible. Mira, ahora que lo mencionas, yo creo que el primero que habla de los buzos, describe a los buzos, es Julio Verne, en el siglo XIX. Claro. Creo que algo antes de que... los buzos creo que empezaron a desarrollar su trabajo a principios del siglo XX. En la Primera Guerra Mundial creo que ya había buzos. Exacto. Entonces estamos hablando de bastantes años antes, ¿no? En la época de Julio Verne. Sí. Pero claro, nos tendríamos que ir unos cuantos siglos antes. Ni por casualidad en la Edad Media. Claro, ya. Exacto. Bueno, no sé, o siempre ha habido gente con imaginación. Mucha, demasiada. Otra cosa que quiero remarcar de esta teoría que comienza a mencionar a Jacques de Molay es que Jacques de Molay es un personaje absolutamente importante en la masonería y en el misterio y en el secreto masónico. Hace muy poquito yo subí un informe sobre el Caballero Kadosh, que es la descripción del ritual del grado 30, del rito escocés, ¿no? Y mencionan justamente que mencionan la pira mortuoria, la representan. El aspirante a grado 30 se presenta ante una mesa con 3 calaveras que representan a Jacques de Molay, al Papa Clemente. Entonces, aquí empezamos ya a tener una mirada un poco más, yo creo, una endomirada, ¿no? Más apropiada a lo que es el rito actual de la masonería, que no se escapa tanto no se remonta tanto en la historia a búsquedas, ¿no? A remontarse a la prehistoria o a la civilización egipcia, sino que ya estamos hablando de personajes que son muy importantes para la historia de la logia. Sí, están utilizando un suceso acontecido con los templarios, ¿no? Como fue esta maldición, por así decirlo, lo utilizan dentro de sus propios ritos. Sí, por eso te preguntaba antes lo de la evolución, porque realmente sí que está muy conectado con la masonería con los templarios, desde luego. Absolutamente. Y llegamos a la teoría medieval. No sé si ¿tenés alguna pregunta para ponerme en un compromiso nuevamente? Bueno, lo mismo que la teoría templaria, la teoría medieval, vamos a ver. Acá perdóname, estoy disfrutando del whisky que me has traído en tu reciente viaje a Argentina, así que se podría decir que pregunta lo que quieras, que no me importa. ¿Cuántos vasos llevas ya? Medio. Ya. Tranquilo. Medio de litro, ¿no? Medio vaso de medio litro, sí. Bueno. Sí. Te escucho. Te decía que esta teoría del medievo
es también muy parecida a la teoría templaria, lo único que se centra mucho más en lo que son los albañiles y constructores del medievo, lo cual no nos debe de extrañar. No nos debe de extrañar esto, porque como comentabas al inicio del podcast, realmente los masones empezaron como constructores y albañiles, eran lo que realmente eran. Bueno, constructores y albañiles no como entendemos ahora un peón de albañil. Desde ya, sino de grado máximo, arquitectos, etcétera. Pero claro... Bueno, podemos relacionar esto del origen más aceptado de la masonería con los albañiles o con una agrupación de albañiles, por un hecho que sucedió hace relativamente poco, que fue el incendio de Notre Dame. Sabía que iba a aparecer esto. Sabía que iba a aparecer por algún sitio. Sí, es que es lógico, pero sabes perfectamente por qué surge el tema. Porque poco tiempo antes del lamentabilísimo incendio, hubo un investigador que hizo un informe sobre la conformación física de la famosa aguja que se destruyó. Y esta persona encontró una placa dentro de la aguja que acreditaba fehacientemente, sin ningún lugar a dudas, de que eso era una obra masónica. Y dado, los estudios que se hicieron arquitectónicos sobre esta aguja, revelan que sería bastante imposible reconstruirla con los medios con los que disponemos hoy. No porque no sea posible construirla, sino por el hecho de que no sería posible reconstruirla íntegramente con la calidad y con el detalle con lo que estaba confeccionado. Sería impracticable realizarlo. Y se hablaba justamente de que el maestro mayor de obras que comandaba esa construcción poseía secretos sobre la construcción que hoy careceríamos. Lo digo en potencial porque desconozco si realmente hay alguien que arquitectónicamente o a nivel construcción supiera cómo. Me habían hablado de que la aguja completa estaba bañada en plomo. No desconozco si es fehaciente ese dato. Pero, empezamos a conectar el factor albañilería con el factor secreto, el secreto del conocimiento. Volvemos al Caballero Kadosh, el grado 30, el saber que los masones, a medida que van aumentando de grado, van conociendo y van estudiando distintos secretos que tienen que ver muchas veces con la química, con la matemática, con la arquitectura, incluso no dudo que con la alquimia. Estamos entrando un poco más a comprender a qué se refiere uno cuando menciona el secreto masónico, más allá de lo esotérico y de lo mistérico, ¿no? Has mencionado el tema de la construcción de Notre Dame. Yo lo extendería, este tema. Por eso insisto que tanto el tema templario como la teoría templaria como la teoría medieval tienen bastante más fundamento. Porque no solo en Notre Dame, hay muchísimas catedrales europeas incluso voy a ir más allá, a una zona que es más cercana a ti en este caso. En Sudamérica también hay muchas catedrales, lo único que son algo posteriores, en Argentina mismamente, claro, que tienen, no voy a decir secretos masónicos, pero sí claramente elementos masónicos dentro de su construcción. Por no hablar, si nos vamos a Estados Unidos, lo que pasa es que efectivamente esto ya es mucho más reciente, vamos a hablar de la Casa Blanca, del Capitolio. Claro, tenés que ir a Washington. En cualquier... La ciudad masónica. Sí, por excelencia, ¿no? Pero en cualquier construcción de Estados Unidos de medianamente relevante importancia en la costa este o en la costa oeste, allí estaban los masones. Lo que pasa es que esto ya es mucho más actual, pero en Sudamérica, después de la llegada de los españoles, las primeras catedrales tenían elementos masónicos, cuando se supone que allí no estaban los
masones británicos. Y si nos vamos como has dicho, Notre Dame, catedrales en Italia, catedrales en España, incluso en Alemania, con estos elementos siendo mucho anteriores. Nuevamente me va a salir otra vez la palabra evolución, igual que hice antes con los templarios. Yo creo que hay una evolución desde estos constructores medievales hacia la masonería. Absolutamente. Por lo que veo, este autor no está tan de acuerdo con la relación entre templarios y masones. Se inclina más a ligar los antecedentes de la masonería con los albañiles, donde, lo ubica concretamente a fines de la Edad Media. Claro, nos encontramos con organizaciones bien definidas en este caso. En Inglaterra, los albañiles se agrupaban en gremios que custodiaban celosamente las artes de su oficio, que solo enseñaban su artesanado a personas muy concretas y que se reunían para descansar en cabañas, que acabaron recibiendo el nombre de logia, lodge, por supuesto, ¿no? Proviene de cabaña. Hasta donde sabemos, estas agrupaciones de carácter laboral, uno de sus objetivos era burlar las ordenanzas que fijaban tarifas máximas por su trabajo de albañilería, por supuesto. Ellos querían controlar su ingreso, ¿no? Se encontraban también sometidos a una reglamentación moral muy similar a la operante en otros gremios medievales. O sea, para sacar la conclusión de que los albañiles se agremiaban para que el gobierno no regulara su actividad y bueno, desde ya comenzaban a juntarse y se transmitían los secretos en lo que refiere a construcción entre ellos y de una forma muy celosa, parece. Hasta nosotros han llegado unas 130 versiones de las Old Charges, el burlar las ordenanzas, ¿no? Que pueden fecharse en años cercanos al 1390. En virtud de estas ordenanzas, el albañil debía creer en Dios, aceptar las enseñanzas dispensadas por la Iglesia Católica y rechazar toda herejía, obedecer al rey, librarse de seducir a las mujeres, esposa, hija o criada que hubiera en casa de su maestro, librarse de jugar a las cartas en determinadas fiestas religiosas y de frecuentar prostíbulos. Como podemos ver, el hecho de ser albañil no resultaba, en términos esotéricos o de conocimiento iniciático, distinto de ser zapatero o herrero. Fundamentalmente porque las logias tenían una finalidad meramente profesional. Ligaban, de alguna manera, estaba muy relacionado el ser profesional con el ser una persona moral. Sin embargo, a pesar de que no podemos hablar de masonería en sentido estricto en esta época, no resulta menos cierto que en esos gremios de albañiles se daban algunos aspectos que después serían aprovechados por los masones. Por ejemplo, los gremios de albañilería seguían unas reglas estrictas a la hora de admitir a sus miembros y de permitir el ascenso en los distintos grados. Además, el conocimiento que dispensaban se encontraba limitado a unos pocos y estaba estrictamente prohibido el transmitirlo sin permiso de los superiores. Finalmente, la pertenencia a estos gremios exigía la sumisión a una serie de normas, en parte relacionadas con el catolicismo y en parte dirigidas sobre todo a los otros miembros encuadrados en el colectivo. Este conjunto de circunstancias explica, siquiera en parte, la atracción que la albañilería acabaría provocando en algunas sociedades secretas que surgirían ya a finales del siglo XVI. En ellas nos encontramos, al fin, con los verdaderos antecedentes históricos de la masonería. El resto no pasa de ser fábula o improbabilidad. Bueno, ahí queda clara. Bueno, en realidad lo único que queda claro es la postura del autor, pero en parte la comparto. Digamos que
una sociedad secreta toma la base estructural de un gremio de la época que de alguna manera quería confluir el aspecto profesional con el aspecto moral e incluso, bueno, fuertemente religioso, para de alguna manera ir haciendo trascender en el tiempo el secreto fundamental de su actividad para perpetuarla, ¿no? Desde ya. Me imagino que tiene que ver con la perpetuación de un saber. Mi pensamiento me lleva a eso, ¿no? A lo que decíamos antes. Más que una transmisión escrita, que la hay una transmisión oral de todos estos conceptos. Y por eso hablamos de que más que una sociedad secreta o discreta incluso, podríamos hablar de una sociedad iniciática, en donde el aprendiz va aprendiendo, valga la redundancia, de sus maestros y de la gente que los guía, va desentrañando los misterios y los secretos de su agrupación en forma paulatina y aparte de la capacidad aparte del conocimiento, adoptar la capacidad de la transmisión de ese conocimiento para perpetuarlo a través de la historia. No sé qué pensás, José. ¿Tú crees, Gustavo, que el hecho de... Sí. Bueno, sí, lo que me has comentado tiene muchísimo sentido porque efectivamente la masonería en cierto modo funciona como un gremio. Mi pregunta es, ¿tú crees que el hecho de que el pasar este conocimiento de forma oral y no escrita es para preservar y perpetuar el secreto? Lo digo porque en el momento que hay un texto, ese texto puede pasar a otras manos. Cuando el conocimiento se pasa de forma oral, lo pasas a una sola persona y no hay absolutamente ninguna pista, ningún rastro de él. No sé si eso puede ser una explicación. No, es que comprendo perfectamente. Yo no digo que no es que digo que no haya material escrito. De hecho, hay mucho material escrito. Pero posiblemente no todo lo que deba de haber. Es que la parte que no está escrita, la parte importante del ritual masónico está en la experiencia personal del iniciado. Entonces, yo me imagino que uno puede... imagínate esto, José. Uno puede leer la Biblia completa, de arriba hacia abajo, al derecho y al revés. Puede leer el Reina Valera de 1960, puede leer la nueva, la antigua, pero te va a faltar el factor fe, te va a faltar la experiencia religiosa para terminar de comprender por qué ese escrito existe. Como persona que se crió en un entorno católico, pero bueno, con el tiempo las personas involucradas en la transmisión de estos conceptos, bueno, me terminaron decepcionando, pero a nivel humano, cosa que en la distancia lo veo plausible y hasta lo veo con indulgencia, pero bueno, en el fondo terminé siendo agnóstico. Comprendo esto. Un escrito no va a transmitir algo que depende de la experiencia personal. Entonces, hay una página web que se puede acceder que explica grado por grado todos los grados de la masonería del rito escocés, antiguo y aceptado, y justamente realizan esta aclaración, ¿no? Dejan claro que no hay ningún secreto en esto que estamos diciendo. El único secreto es la experiencia personal del iniciado. Entonces, sin ir más lejos, cuando cuando el iniciado quiere aumentar de grado, digámoslo de esa manera, tiene como parte del código
masónico es responder a diversas preguntas, ¿no? Hay como una parte de preguntas y respuestas. Hay también el tema vestimenta. Hay todo un ritual que no podría no estar escrito. Pero no creo que ese sea el secreto. Cuando se habla de secreto, se habla de otra cosa. Se habla de esto, se habla de la experiencia personal del que va a transitar ese camino. Esa como, digamos, a medida que uno va estudiando, va sacando esa conclusión. Y que la única forma de develar ese misterio es ingresando a la orden. No sé, Gustavo, si alguna vez, esto es una pregunta personal, te has planteado ingresar en la orden. Ahora es cuando me responderás, no, si ya ingresé hace años. Claro, si yo ya soy masón. No, pero más de una vez. Digamos, a ver, se le da una connotación muy negativa, más cuando uno analiza hechos actuales, ¿no? Analiza movimiento de capitales, compra y venta de empresas, de corporaciones, gobiernos de distintos países. Dice, este es masón, este es, ¿no? Hasta se habla de Illuminatis. No se la trata a la reina Isabel de reptiliana. Al fin y al cabo, claro. Yo creo que la reina Isabel se la trata absolutamente de cualquier cosa. De cualquier cosa, entonces, sí. No. Por supuesto. Pero hay que también trascender esa barrera de yo creo que uno puede considerarse conspiranoico, si quiere, pero una vez me había dicho alguien, hay que mantener la cabeza bien abierta, pero no tanto como para que se te escapen los sesos. Es cierto. Si las teorías conspiranoicas te van a llevar al terraplanismo, yo creo que el límite era antes, ¿no? Hay que encontrar ese punto de equilibrio entre el cuestionarse todo y la capacidad de absorber conocimientos de formas fehacientes y digamos, convengamos, va en contra de lo que estamos haciendo en este momento nosotros, pero no todo video de YouTube tiene razón con respecto a estos temas, ¿no? No, efectivamente. Ni podcast, ni nada. De hecho, vamos a ver, una de las cosas que yo siempre dejo claras aquí en Planeta Cero es que nosotros no estamos aquí para educar ni para convencer a nadie. Exacto. Simplemente exponemos hechos. Tú sabes que... Plantear ideas. Claro, planteamos las ideas, exponemos hechos. Si tenemos algún tipo de base, la aportamos también para no sé, por supuesto, un escrito, una prueba. Pero no intentamos convencer absolutamente a nadie. Y por esto a mí me duele especialmente cuando la gente... Tú ya sabes que... Bueno, igual que seguramente tú con los podcasts recibimos muchísimas críticas, pero conmigo se centran especialmente cuando hago podcasts sobre la Segunda Guerra Mundial. La gente, claro. Bueno, hago bastantes, ciertamente. Porque hay una susceptibilidad de por medio, por supuesto. Claro, pero lo primero, yo no quiero estar ni con un bando ni con otro. Aquello es una guerra que acabó en el año 45, en teoría. Y en segundo lugar, tampoco quiero convencer a nadie. Cuando planteo teorías, digo que son teorías. Y cuando planteo hechos, digo que son hechos. Y que cada cual coja los que quiera. Claro. Cierto es, y lo digo muchísimas veces, que los libros de historia están mal. Se han ocultado cosas y esto se ha demostrado. Desde ya. Pero bueno. La pregunta clave que hay que hacerse en esos casos es ¿quién lo dice? Siempre hay que preguntarse quién dice lo que se está diciendo. Claro, el hecho de que una cuestión salga en televisión reiteradamente o en un libro de historia no la hace verdadera. No implica que sea cierto. Claro, estos medios no la hacen más verdadera que porque estemos ahora tú y yo hablando de algo aquí. Tampoco al contrario. Exacto. Tampoco a nosotros nos hace más verdaderos. No, desde ya. Yo lo que siempre sugiero es que la gente, si le interesa un tema en concreto de los que planteamos, investigue porque... Que lo estudie. Claro, a día de hoy se puede investigar. Mira,
un ejemplo personal. Yo empecé con este tema de los podcasts y en concreto con el tema que nos interesa, la Segunda Guerra Mundial, por interés. Después de leer autores que planteaban historias paralelas, no oficiales, pues tomé interés y empecé a investigar por mi cuenta. Y esto es lo que, si alguien tiene interés por alguna cosa, sugiero que haga. Y no sé por qué nos hemos desviado del tema hasta tal punto. Pero está muy relacionado. Imagínate que si los mismos masones tienen conflictos entre sí, Exacto, entre los integrantes de la misma logia, acerca de los orígenes de la logia, ¿y qué podemos pretender nosotros? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos tomar como cierto de todo esto? En lo que a mí respecta, los masones pudieron haberse formado en 1824. Bueno, no me importa. Ahora iba eso. Nos quedan unos pocos minutos, pero una pregunta que no quería dejar escapar era, personalmente, Gustavo, ¿cuál crees tú que es el origen real? No sé si aceptas alguna de estas 5 teorías o ninguna de ellas. Yo creería que, creo que quedó claro a lo largo de esta charla que remontar los orígenes al Templo de Salomón yo lo considero una exageración, pero convengamos que los templarios claramente han influido en un grupo de personas. También tengamos en cuenta otra cosa, ¿no? En épocas medievales o anteriores, incluso en nuestra era, los tiempos eran mucho más extensos, los cambios en la humanidad eran mucho más laxos y los tiempos eran mucho más extendidos. Tan solo pensar que hoy, por ejemplo, no te envié el mensaje porque no lo hice, pero lo iba a hacer. Yo confeccioné este informe, te lo envié por WhatsApp y primero lo convertí porque lo pasé a Word para imprimirlo y te dije, ahí te lo mando. Y pensar en hacer eso hace 10 años era impensable. Nos hubiera tomado un mes posiblemente. Sí. Tal vez por carta, imagínate los tiempos. Entonces, hay que tomar verdadera conciencia de en qué tiempos estamos viviendo y en qué vamos a vivir dentro de 5 años. Sin entrar en eso, manteniendo la mirada hacia atrás, lo que veo es que tal vez la influencia de los templarios en una agrupación que tal vez no existiera todavía en ese momento, generara una influencia y a través de libros de historia, a través de informes, de lo que sea, lo veo plausible perfectamente. Pero yo siempre, cuando leía acerca de la francmasonería, siempre el elemento de los albañiles siempre estuvo presente. Entonces, tal vez por costumbre o tal vez por desidia mental, prefiero pensar que esa es la opción más plausible. Yo creo que tiene más que ver con adoptar estructuras morales de un sindicato y aplicarlas a los secretos que pudiéramos tener o que pudiéramos decir que tenemos o inventar acerca de la condición humana y aplicarlos en una sociedad que sobrevive hasta el día de hoy con un halo de misterio impuesto. Y lo más importante es que es innegable para dar misterio y para dar, como los reyes, que los reyes... ¿Quién los designa los reyes? La divinidad. En realidad era una excusa para ejercer un poder político sobre un pueblo. Lo mismo los masones a la hora de aplicar su poder sobre decisiones de índole política o económica o geopolítica. Hay un aval en la historia antigua, en la historia prehistórica. De alguna manera, yo creo que va por ahí.
¿no? Somos una organización determinada, con un poder determinado. No nos escondemos más, pero nuestro origen es muy anterior y contamos con cierto aval de la historia para, realizar cambios a nuestro antojo, como ya sabemos que hacen, ¿no? Esa sería mi opinión. Casi me convences, casi estoy un poco convencido. ¿Te gustó? ¿Te gustó la idea? Sí. Cierto es que yo me dejo preguntas en el tintero, estamos acabando ya el tiempo, pero nos llevaría demasiado tiempo y te voy a emplazar, como ya hicimos antes incluso de empezar el podcast, en una conversación privada, te voy a emplazar para continuar hablando de masonería. Y para hablar ya de la masonería actual, a partir del siglo XVII. Por supuesto. Hablamos de las constituciones de Anderson y ahí nos vamos a meter la próxima, sí. Efectivamente. Entonces, ya arreglaremos a ver cuándo podemos grabar este podcast. Y a ver también. Cuando usted quiera. A ver también si la gente realmente le interesa este primer podcast que hemos hecho sobre los orígenes de la masonería. Pues muy bien. Y a ver si nos preguntan y nos piden que hagamos otro, o directamente nos insultan y nos dicen que no hay manera. Si nos insultan hacemos un programa de 4 horas. Sí, yo sé que eres igual que yo, que te gustan las provocaciones. Sí. Totalmente. No, y aparte es un placer para mí compartir estos temas y tiempo contigo, José. Sos un amigo de la casa, del programa. Me considero amigo del tuyo y siempre es placentero estar charlando contigo de cualquier tema y de estos más. Por supuesto. Y, hombre, yo también, aparte de emplazarte para el próximo podcast, quiero emplazarte para el próximo asado. A ver cuándo es posible. Sí, te espero en 2020 aquí en verano. Sí, yo creo que... que sé que te gusta tanto el verano. Tendré, sí. Esto no lo saben mis habituales oyentes y espectadores, pero yo cuando esta última vez que estuve en Argentina tuve una importante insolación. Porque claro, falta de costumbres los que salimos de tierras frías y llegamos a Buenos Aires en pleno verano, pues tenemos un serio problema. Pero esto sucede. Mira cómo será que yo soy más blanco que... O sea, yo odio el sol y lo evito cada vez que puedo. Y evidentemente vos, por supuesto, como turista, caminaste y anduviste por toda la ciudad de Buenos Aires, estuviste muy expuesto al sol porteño y evidentemente tuvo un precio bastante alto. Pero mira, no me disgustó tanto porque tengo intención de repetir en breve, así que ya veremos. O sea que es bastante masoquista de tu parte. Algún defecto debo de tener. Seguramente. Todos tenemos. Seguro que tengo más de uno. Bien, Gustavo, no sé si quieres hacer algún último apunte antes de despedirte. No, yo creo que dijimos más de lo que debíamos y no quedó nada fuera. Demasiado hemos comentado, sí. Bueno, pues emplazarte para una próxima ocasión, emplazar a todo el mundo para un próximo podcast de Planeta Cero. Y no hay mucho más que decir, simplemente esperamos que os haya gustado esta reflexión que hemos hecho, larga reflexión, casi 2 horas sobre los orígenes de la masonería. Gustavo, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, esperemos vernos pronto. Hasta luego a todo el mundo.
Thank you.